Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, en un programa de RPP con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Estamos en un día de fiesta, aunque no fuera sábado lo sería, porque es el Día de los Santos Inocentes. Se ha celebrado la Navidad, que es la gran fiesta cristiana de las familias, y el día 1 de enero, que comienza el año, el miércoles próximo, es en el calendario cristiano una jornada de la paz. Queremos hablar sobre estos aspectos. Comencemos, por favor, con el texto del Evangelio que se le da en la última misa dominical del año, 29 de diciembre, que está tomado de San Mateo y que, de la misma manera que comentábamos el sábado pasado, tiene que ver con un sueño que se produce después de la visita de los llamados Reyes Magos a Jesús en su pesebre. Nos explica quiénes son estos Reyes Magos y luego hablamos sobre el sueño que hace que el niño termine siendo transportado por sus padres a Egipto. Bueno, los magos son una síntesis, digamos, de lo que son en todos los pueblos las personas que están, digamos, como sacerdotes o como, digamos, visionarios, viendo el cielo y viendo las estrellas, para poder determinar cuándo se cosecha, cuándo se siembra. Más que eso, son astrólogos. Digamos, en toda comunidad campesina existe eso. Acá tenemos el Intihuatana, parece que servía también para mirar un poco la evolución del cielo, ¿no? Siempre permite que las personas puedan sobrevivir dentro de un conjunto determinado, una latitud determinada, ¿no? Ahora, se ha confundido con los Reyes Magos porque hay un salmo de David, en Isaías, en que se anuncia la venida de los reyes de la tierra a Israel para poder adorar al que será el rey, y todos los pueblos se inclinarán ante Israel, ¿no? Esas imágenes se juntan y decimos los Reyes Magos. En todo caso, la cosa más importante es que hay una búsqueda de estas personas, y esta búsqueda, diríamos, los lleva a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que las religiones no están reñidas con la fe cristiana que están haciendo con el nacimiento del niño, sino que se integra a ellas progresivamente y se depura también. Uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, cuando tenemos claridad sobre el sentido de Jesús, es que excluyamos a las demás religiones. Lo hizo Israel con Esdras, ¿no? En el periodo persa. Se encerró en sí misma y despreció a todos los pueblos de la tierra, acusándolos inclusive de idólatras, ¿no? Eso no estaba, eso es en la teología sacerdotal, eso no estuvo en la teología de los profetas. Y eso es lo que recupera la fe cristiana. Toda la tradición enoquita tiene que ver con eso, ¿no? Los reyes y profetas que subieron ya no gobernaron más, en la base de la sociedad esperaban a un Salvador, un Mesías, un ungido de Dios, que tuviera siempre apertura y diálogo, podríamos decir, con los pueblos de la tierra, ¿no? Ahora, estos Reyes Magos tienen una incidencia particular en la ciudad de Lima, que es su diócesis, porque contra lo que muchos limeños creen o quieren creer. El nombre inicial de la ciudad, que no era Lima, que es una ciudad quechua, que es un nombre quechua, era la ciudad de los Reyes. Así es. Pero no en homenaje a los reyes católicos, sino a los Reyes Magos. Claro. El primer rey español que vino fue Juan Carlos, y el año 78, por demás, ¿no? La 3 veces coronada, Lima, significa eso. Se pensaba que cuando llegaron a Lima, Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro, llegaron como si fueran los 3 Reyes Magos. Un 18 de enero se funda Lima. Claro, en esa época los reyes visionaron Lima desde el 6. Y por eso es que se le da el carácter de la 3 veces coronada. Nuestros padrinos, yo no diré santos patronos, que no eran santos, ni siquiera eran cristianos, creo, señores magos, astrólogos. En realidad, nuestros padrinos de fundación son los Reyes Magos. Así es, y son los buscadores de Dios. Y Lima es algo así como la Nueva Jerusalén, el Nuevo Belén, ¿no? Llegan al Nuevo Belén. Maravilloso. Ahora bien, este niño nace en un pesebre, como nos explicaba el sábado pasado,
y reciben esta visita inesperada de estos tres señores con fisonomías diferentes, de regiones del mundo diferentes, vestidos de una manera, sin embargo, seguramente particular. Y una vez que se van, dice el Evangelio de San Mateo, otra vez José tiene un sueño. Así es. Pero esta vez en el sueño un ángel le dice: ándate de acá, ándate a Egipto, porque el rey Herodes buscará matar a tu hijo. Así es. ¿Quién es Herodes? ¿De dónde tanta crueldad? Ya. Bueno, Herodes no fue hebreo, es un idumeo, o sea, del reino que está al sur de Israel, cuyo padre había sido hecho hebreo a la fuerza, Antípatro, y odiaba, ¿no?, a los hebreos. Y en esa época lo que hicieron eso fueron los reyes llamados, primero fueron macabeos y luego asmoneos. Y entonces fue hecho a la fuerza y como espía actuó para poder poner a su hijo y sacar a todos y lo logró con el apoyo de Roma. Entonces él es un pagano que habla griego, no hablaba hebreo, y además se posesiona del poder y crea toda una dinastía, ¿no?, los herodianos. Ahora, pero hay gente sumamente cruel. Habíamos tenido también el incidente de la cabeza de San Juan Bautista a pedido de la hija. No, pero toda esa gente es una gente de una crueldad enorme. Sí, pero en este caso el que decide la muerte de Juan Bautista es Herodes Antipas. El otro Herodes. Es el hijo de Herodes el Grande. Ahora, Herodes el Grande tenía fama de ser muy cruel, había tenido 13 hijos y como se peleaban por el poder entre todos, los fue matando uno a uno. Por eso se ganó la fama de hacer como el faraón que mató a los inocentes. Y de ahí viene la imagen de la persecución a Jesús como Moisés, ¿no? Que es el motivo que se celebra hoy, o que se conmemora hoy, el Día de los Santos Inocentes, es decir, niños mandados a asesinar por los miedos y los apetitos políticos de un sinvergüenza. Así es. Y esta fiesta, entonces, recuerda en el fondo lo que es toda experiencia de crueldad en la cual nace Jesús. Jesús nace en medio de una marginación, maltrato a la gente. La forma en que gobernó 34 años Herodes fue terrible para Israel, ¿no? De tal manera que heleniza, construye, crea una clase rica, soborna a medio mundo, y finalmente, bueno, cuando fue terminando, fue matando a sus hijos y le quedaron 3, ¿no? Filipo, que va a tomar Cesarea; Herodes Antipas, que va a tomar la Galilea, que es el de San Juan Bautista; y finalmente Arquelao, que toma Jerusalén, pero que había prometido el oro y el moro, como los candidatos a veces, ¿no? Sí. El oro y el moro prometió, y Roma dijo: nos va a obligar a tener que dar una serie de dádivas, así que mejor lo sacamos. En todo caso, José sueña eso, no duda del sueño, se levanta por la madrugada, coge a su hijo y con su mujer recorrerán unos 500 kilómetros, será hasta Egipto. Yo he visitado la casa que se atribuye a haber sido de Jesús, no hay ninguna en Tierra Santa, pero allá hay una casa incluso con el pozo de donde bebía agua Jesús, agua muy fresca, por cierto, tenida por la comunidad copta cristiana egipcia. Bueno, aquí lo que interesa es la imagen bíblica, ¿no? José, así como tanto en sueños como por su propia justicia, porque era un hombre justo, profundamente justo, José es el prototipo de cristiano que escucha la voluntad de Dios, está siempre atento a su voluntad y hace lo que Él diga. Por eso le dice el ángel: levántate y vete a Egipto y lleva al niño porque lo van a matar. Entonces él inmediatamente se pone al servicio. Es la imagen. Y luego cuando nuevamente tiene que regresar, otro sueño donde le piden regresa, pero cuando regresa, porque ha muerto Herodes y está ahora el hijo, no va a Belén, no va a la zona donde ha nacido, sino va al extremo norte, a Nazaret. A Nazaret, en la parte donde estaba el otro, el Antipas, pero todavía parece ser que había muerto Herodes, pero evidentemente todavía estaban en posesión estos hijos, ¿no? Pero claro, pensó que en una zona pobre estaba más resguardado Jesús, y se va entonces a Nazaret. Es muy importante tener en cuenta que cuando José obedece en sueños, hay que considerar mucho, es que también está haciendo una retoma, o sea, hemos dicho justo, ¿no? Hemos dicho obediente a la voluntad del Padre, de la revelación ya cristiana. Y tercero, esta dimensión de apertura
porque sobre todo en las religiones orientales está la idea del sueño siempre, ¿no? Que es un poco pagana, pero que es muy importante, porque la integra, no la separa. No, hay una especie de reconocimiento de que ciertos aspectos, podríamos decir, imaginativos del ser humano, flexibles, inclusive misteriosos, son parte de la búsqueda del ser humano. Bueno, por lo pronto nuestra bandera nacional roja y blanca viene también de un sueño tenido por San Martín en Paracas, ¿no? Así es. ¿Y qué sería si nosotros no fuéramos soñadores, ¿no? Nosotros venimos de un soñador, que Jesús ha soñado el reino de Dios en la tierra y definitivamente en el cielo, pero en la tierra. También en la tierra se construye y se realiza el reino de Dios. Vamos a hablar sobre ese reino de Dios en la tierra, naturalmente vulnerado y violado por la guerra y por la violencia y por el odio, porque estamos a puertas de la Jornada de la Paz, una fiesta cristiana creada en los años 60 por Pablo VI, el Papa de la época y el Papa del fin del concilio, y nos dirá usted por qué el año comienza en el calendario católico por la Jornada de la Paz, que tendrá lugar el próximo miércoles 1 de enero. Y está encomendado a María. Y está encomendado a María. Nos explicará lo que ha dicho el Papa en el discurso que se leerá el próximo 1 de enero. Hacemos una pausa y retomamos diálogo de fe con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Estamos con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en diálogo de fe, y lo que queríamos que nos explique es qué es esta Jornada de la Paz, instituida hace más de 50 años por el Papa Pablo VI. Tengo entendido que es el primer Papa que sale de Europa en 1000 años, el primero que va a América, y lo primero que hace es ir a la ONU y expresa el compromiso de la Iglesia con lo que en la época eran los riesgos vinculados a la Guerra Fría y al arma nuclear. La situación es más compleja ahora, pero los riesgos siguen siendo muy graves. Y hay, sin embargo, un enfoque nuevo del Papa sobre lo que amenaza a la paz en el mundo. Explíquenos cómo celebra la Iglesia la Jornada de la Paz cada 1 de enero. En la fiesta de Santa María, Reina de la Paz, ¿no?, que se celebra justamente el 1 de enero, el Papa Pablo VI inauguró hace 53 años la Jornada Mundial de la Paz, para que siempre hubiera una reflexión que inicie el año con un proyecto, una propuesta, una interpelación, un llamado a que todos nos dispongamos a construir la paz con los peligros que ella implica, ¿no? En el tema actual, el Papa le ha llamado la paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Con diálogo, el Papa entiende sobre todo que el camino de esperanza se puede lograr si es que existe entre nosotros una capacidad de abrirnos a los otros, de incluir, y que incluir a todos, especialmente recordando cómo la falta de diálogo llevó a situaciones trágicas como la guerra digamos, mundial, y luego los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Recuerda su viaje al Japón. A la vez, como camino de esperanza, dice el Papa, es necesario que hagamos memoria, vivamos la solidaridad y la fraternidad, y en este camino de memoria es necesario procurar ver toda la historia que vivimos y cómo en algunos casos se logró muchas cosas, y esas cosas que se lograron, si bien es cierto fueron muchas veces por armisticio, tienen que profundizarse hacia una verdadera reconciliación a través de una comunidad fraterna que sabe que es un camino paciente, difícil, ¿no? Y en donde es necesario aprender a perdonar también, ¿no? Y aprender a reconocer que no se puede estar mezquinando toda la vida todas las tragedias y las historias que han habido, pero sobre la base de reconocer realmente lo que existió, no de esconder, digamos, las cosas, ¿no? Y finalmente habla de la conversión ecológica
que en el ¿Qué año... significa conversión Conversión ecológica? Es un tema que el Papa lo ha venido tratando desde el principio de su pontificado, porque una de sus primeras encíclicas fue sobre el tema y consagró a Francisco de Asís como patrón de la ecología, ¿no? Así es. Se refiere a que hemos tenido una concepción, una manera de pensar que la naturaleza es simplemente objeto de dominio. Y en realidad, él dice, los propios cristianos nos hemos hecho a esa idea, pensando que el ser humano es un dominador de la naturaleza y es simplemente el administrador. Y por tanto la naturaleza tiene una dinamicidad y un sentido que dentro del plan de Dios es anterior a nosotros y que nos insertamos como una experiencia definitiva de amor gratuito de Dios a nosotros, que corresponde también mirar a la naturaleza como un don gratuito que nos ha sido dado. Ese amor que hay que tener a la naturaleza requiere, como dice él, ¿no?, unas motivaciones profundas y una nueva forma de vivir en la casa común, de encontrarse los unos con los otros. Y eso supone entonces, dice, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad del compartir. Y estamos en una sociedad en donde en realidad se ha instalado no la sobriedad, no la delicadeza de trato con la naturaleza, sino la imposición, la producción, digamos, desmedida de recursos para vender y para ganar, pero que no permiten justamente un equilibrio, al contrario, un desequilibrio, ¿no? La naturaleza es frágil, ¿no?, y la naturaleza también necesita ser, podríamos decir, cuidada. Por eso cita el texto de Génesis 2, en que dice, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase, lo preservase, no para que lo depredase y lo destruyera. En ese sentido, es un llamado, dice el Papa ahora en el texto, ya que no nos dejemos ganar por el miedo a enfrentar este problema, ¿no? El miedo es a menudo una fuente de conflicto permanente. Más bien, dejémonos ganar sobre todo por la inspiración de el sentir y el sufrir del otro. Y cita, dice, al hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo. La cultura se encuentra en esos hermanos y hermanas, la cultura del encuentro, que es que la toma de los pueblos amazónicos, ¿no?, que nos entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de la amenaza, hace que cada encuentro sea una posibilidad y un don del generoso amor de Dios, nos guía a ir más allá de los límites de nuestros estrechos horizontes. Pero es un hecho, usted dice, el miedo no ayuda, pero hay una realidad, que es que respiramos un aire cada vez más contaminado, las aguas están amenazadas incluso por plástico, pese a los esfuerzos que se han hecho, y lo que comemos cada vez sabemos menos qué es lo que tiene dentro. Así es. Lo que pasa es que el miedo puede existir, pero tiene que existir la capacidad de la genialidad humana para enfrentar el miedo y ver que hay que hacer algo, ¿no? O sea, uno no puede paralizarse. El miedo paraliza, pero la inspiración motiva. Y entonces lo que es una cosa adversa inmediatamente debe tener iniciativas. Y es muy interesante las cosas que la gente prácticamente está haciendo. O sea, tengo miedo a bañarme en ese mar que está lleno de plástico, ¿ya? Y hay gente que dice, bueno, tener miedo, pero tenemos la iniciativa de decir que queremos una playa limpia, pues vamos a limpiar. Y se organiza la gente y lo está haciendo. Jóvenes, gente, voluntarios. Y hemos logrado que se apruebe una ley restringiendo el uso del plástico también una sola vez, ¿no? Excelente. Y hay que seguir y tomando iniciativas. Es que la grandeza global de la destrucción que está habiendo no nos puede paralizar, tenemos que inventar un nuevo sistema. Y lo hacemos a partir de pequeñas acciones, pero acciones que tienen que tener el futuro. El Papa dice siempre que las pequeñas acciones son como semillas que tienen que hacerse grandes. No es una cuestión como era el asistencialismo, esta obrita y no más, no. Las obritas están llamadas a ser signos de lo que debe ser el futuro. Este tema ecológico es uno de los tres componentes en el discurso del Papa sobre la paz. Totalmente. Pero hay un tema de fondo que es: la guerra nace
en el odio, en el corazón de los hombres. Luego se vuelve arma, y luego se vuelve fuego, pero el odio. Y el odio lo vemos en nuestra sociedad. La negación de los otros, de que no piensa como yo, es una mala persona y lo hace para hacer daño y destruir en vez de dialogar y avanzar a consensos. Este año ha sido difícil en el Perú en ese sentido. Sí, es difícil. Ahora enfrentamos un año con esperanzas, hay nuevas elecciones, quizás pueda primar un aire de moderación y diálogo. Mire, cuando alguien nos ha hecho daño, muchas personas guardamos odio en el corazón, eso es verdad. Pero el asunto peor de lo que suscita el odio a veces es la injusticia. Ahora, uno no puede negar esos sentimientos, el problema es realizarlos. Entonces hay que ver si es adecuado que yo viva en la vida odiando a los demás y además imponiéndome sobre los demás. Entonces normalmente en todos los casos hay una cerrazón que además se legitima con una serie de ideas respecto del otro, ¿no? Prejuicios. Entonces si vencemos eso, ese sentimiento puede ser por una parte controlado, un poquito más, porque uno comprende, es otra cosa, ¿no? Porque muchas personas han tenido heridas y de esas heridas han hecho montañas de mal, ¿no? Otras personas no han tenido heridas, pero siempre han vivido como señores, entonces patean a todo el mundo. Lo importante es que nosotros abramos la estrechura de miras y veamos lo que somos. Todos somos hechos para adelante, somos hechos para amar, para apreciar, para reconocer y para abrazar. Entonces, constitutivamente el ser humano es abierto. Si nuestra conciencia es cerrada, no está empleando bien el cuerpo humano. Y entonces a esas personas se dirige el Papa hoy día. Claro. Para decir, hay una forma particular de la violencia de la que debemos estar avergonzados en el Perú por la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que lo hacen creyendo legítimo en nombre de un amor y de una concepción machista del amor. ¿Por qué? ¿Por qué hemos empeorado? ¿Por qué las cifras son peores en este campo del feminicidio que el año pasado? ¿Qué dice la Iglesia a las personas que piensan de esa manera sobre sus derechos a la venganza cuando una mujer no quiere estar con ellos? A mí me parece que nosotros hemos en cierto modo legitimado todos con una ideología machista en todos los niveles, en donde siempre, permanentemente, prima la concepción, una concepción que es totalmente trasnochada, pero que son costumbres, actitudes que luego tienen una especie de ideología permanente, ¿no? Destructiva, ¿no? A mí me parece que eso parece personal, pero creo que desde el punto de vista de la fe podemos ayudar, es volver a poder encontrar inspiraciones y modelos, y yo lo encuentro mucho en Jesús. Jesús, por ejemplo, y eso se le decía la vez pasada en la reunión del clero, todo este mes me ha venido este sentimiento de Jesús ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Yo no sé cuántos varones en nuestro país se van a comparar con una gallina, pero quiere decir que Jesús tenía claro que el ser humano varón tiene una dimensión femenina que es importante, que es la dimensión de la delicadeza humana, el reconocimiento de la persona y de la mujer, y él no tiene problema de compararse con una gallina. Y entonces eso creo que es fuente, un nuevo modelo de ser humano necesitamos. Bueno, hemos hablado lo malo de este año, sus deseos y su bendición para el próximo año, Monseñor Castillo. Hermanos y hermanas, que este año que viene sea un motivo para reparar heridas, para reconstruir nuestros lazos y para que también a través del fenómeno político podamos tener gobernantes, sobre todo ciudadanos buenos, que guíen nuestras vidas con tranquilidad y amistad, y sobre todo que respeten a las personas y respeten también la voluntad popular, que es la de vivir como hermanos, progresando todos y respetando la naturaleza y sobre todo a los más desvalidos y a las personas que más sufren, como pueden ser las mujeres, los migrantes y los niños, que en esta Navidad festejamos esto hace unos días como nuestra prioridad número 1 en la fe, en la Iglesia y en nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP. Quédense en nuestra sintonía y que tengan todos un feliz fin de año.